Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Me Uno a la Revolución, el podcast que te enseña cómo hacer realidad tus sueños. Es un podcast hecho para realistas y para hacer una revolución de latinos que tienen que lograr una vida de un siguiente nivel. El día de hoy tenemos un invitado increíble, magnífico, maravilloso, espectacular, una persona que conozco hace, creo que 7 años o 8 años ya llevamos mucho tiempo conociéndonos y es una persona que admiro muchísimo porque representa para mí como un equilibrio en las distintas áreas fundamentales de la vida, en lo espiritual, en los negocios, en lo personal, en las relaciones, y creo que eso es muy bonito y no sé si es fácil o difícil tener, pero es admirable lograrlo. El invitado de hoy, internacional, se puso internacional de este podcast, ya estamos llegando rompiendo fronteras, el increíble Korab Khosgori. Muchas gracias, Santi, gracias por la presentación, que en español no se dice introducción, porque en inglés le decimos otra palabra. Y la verdad, muchas gracias y qué chévere estar acá. Como dijiste, sí nos conocemos muchos años y sí, trato de mantener la vida en balance. Creo que después de cierta edad uno se da cuenta que es importante, pero no siempre fue así. ¿Sí? Okay. Por decir, siempre para estar en balance tienes que estar un tiempo en desbalance. Sí. ¿Sí? Y es a veces que las nuevas generaciones no lo están entendiendo, porque todo el mundo está buscando de estar en balance, pero por ejemplo tú para incrementar tu masa muscular tienes que salir de balance. Okay. Tienes que exponerte a dolor, como a un estrés extraordinario para poder romper la fibra muscular. Ese te saca del balance. Y luego cuando llegas a pesos deseados, medidas deseadas, luego te mantienes en balance. Por decir, cuando alguien está en balance en un área es que se está manteniendo ahí. Okay. Pero no significa que puede estar ahí toda la vida. Por ejemplo, hasta uno cuando ve como yo ahora me admiro bastante a Mark Zuckerberg, que algún momento fue muy odiado, pero hoy día como que la gente lo admiran y él también tiene esas épocas que sale de balance. Por ejemplo, si lo ves a uno ahora, él físicamente es mucho más grande que antes. Okay. Sí, ahora tiene un estilo un poquito más chévere porque hace jiu-jitsu. Él está con Brasil en jiu-jitsu, creo que es cinturón negro y compite, ¿sí? Okay. Por ende, lo que quieras en la vida, yo siento, siempre vas a tener áreas que estás fuera de balance, mientras otras áreas que sí te mantienes en balance. ¿Sí? Sí. Es como una relación. En inicio, cuando inicias una relación, estás totalmente fuera de balance, porque le estás dando mucha importancia a la relación para conocer a la otra persona. Pero después de un tiempo, cuando llega a nivel de estabilidad, se mantiene. No estás comportándose como en inicio. Sí. ¿Sí? En un negocio, ¿sí? Cualquier negocio, no importa qué tipo de negocio, hasta el podcast. Puede ser que tú ahora te toca trabajar 8, 10, 12 horas al día, pero un día que llegas a ser autoridad en tu área, con un podcast 2 a la semana tú ya estás. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y alguien te ve y dice, uy, Santi está en balance. Hoy sí, pero puede ser que 3, 4 años antes no, porque ahí, por ejemplo, para llegar a ese nivel a veces tienes que entrevistar 10 personas al mes a veces para poder como agarrar esa tracción, ¿sí? Así que balance es una ilusión que todos lo buscamos, pero en la vida para crecer siempre tienes que estar fuera de balance. Chévere. Eso me gustó un montón y bueno, ya me empiezas a generar preguntas. Yo voy a ir anotando, aquí voy anotando apuntes que me parecen chéveres y preguntas para que no se me olviden. Antes de entrar a las preguntas del balance, que me parece muy interesante, porque es que siento que las generaciones modernas queremos como una vida perfecta, ¿sí? Y es como, entonces, pero no quiero trabajar tanto para poder descansar y quiero vacaciones, pero entonces como que no hacemos lo suficiente. Pero antes de meterme ahí, quisiera que le contaras a la gente quién es Korab, un poquito de tu historia. Ok, Korab es un señor, que ahora me llaman señor por todos lados. Antes me sentía más joven, pero sí. Santi, yo nací en un país muy problemático que ya no existe hoy día, que se llamaba Yugoslavia. Primeros 18 años que de mi vida conocí solo escasez y sufrimiento, porque mi país fue como una Ucrania de hoy, pero desde año 81 hasta 99, como 17 años así. Y nosotros ese era normal, vivir en miedo,
que un día no viene un amigo porque tuvo mala suerte y estuvo en un lugar donde reventó una bomba en la plazoleta. Wow. Otro día que tus hermanos, tus primos se van a otro país, se escapan. Quien tenía dinero pagaba como los coyotes de esa época para sacarlos del país. Porque en mi país se cerró, porque como empezaron guerras, nadie quiere recibir gente de la guerra. Pero, y la guerra era como, ¿quién contra quién? Era un país que hoy día se llama Serbia que empezó a atacar diferentes zonas. Que Ok. Yugoslavia era un país que estaba constituido de diferentes repúblicas que se llamaban. Era un país que era socialista en esa época. Sí. Y Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Eslovenia, Ok. ¿sí? Por decir, si hoy día tú ves el parte deportiva, éramos un mega país. Sí. Por ejemplo, Croacia domina muchos deportes, Sí. Serbia igual. Sí. Eslovenia es muy bueno en ciclismo y en esquiar y todos los temas de Alpes. Ok. Por ende, éramos un país muy poderoso si tendríamos la cabeza bien, pero lamentablemente se nos dio o se les dio los líderes del país pelear entre nosotros y muchas muertes. Ok. Pero que quiero decirte que solo conocía escasez. Ok. La verdad no conocía nada bien. Para que me entiendes, en 18 años nunca fui a vacaciones Ok. porque no teníamos, y teníamos inflación de Venezuela. Oh. Por decir, para mi papá, para que alcanza el mercado con su salario, Sí. tenía que decir a su amigo en supermercado, te pago con cheque bancario, porque en esa época era otra época, y tú aguántalo hasta mañana para que me alcance para todo lo que estoy comprando, por la inflación que había. Si ibas a gastarlo en ese mismo día o día siguiente, bajaba el valor fuerte. Es como ese que se habla hiperinflación, Sí. yo lo viví. Sí. Yo lo viví de niño, no es que tampoco era el cabeza de hogar, pero sí veo esos conceptos. Y por ende, cuando fui a Estados Unidos, que fue como mi salvación, Sí. llegué como turista, pero ni a balas me regresaba. Estudié finanzas porque era bueno en matemáticas y me obligó un profesor de matemáticas de estudiar finanzas. Ok. Literal fue una clase de matemáticas y en esa zona del país que tenemos influencia rusa le dan muy importancia la información cuantitativa como matemática, Sí. ¿sí? Y éramos muy buenos en matemática. Yo hasta era como un nivel poquito mejor porque competía a nivel nacional. Y yo estaba en una clase en la universidad primer semestre y me pusieron en una y como, no sé, era como trigonometría con álgebra con trigonometría, creo que se llamaba. Y yo estaba sin anotar, yo tenía así, miraba al profesor y él preguntaba, ¿quién resolvió? Yo levantaba la mano. Me decía, ¿cuál es la respuesta? Yo le daba. 2, 3 veces y se molestó. Ya Ok. porque decía, ¿y ese por qué hace en mi clase? Porque era mucho más avanzada que esa clase. Le dije, no, esa clase que me asignaron. Me dijo, ok, ¿qué estudias? Le dije, ciencias políticas. Me dijo, no, primero haz dinero y luego te haces político. Ok. Y me dijo, te recomiendo o ingeniería o finanzas. Y para mí ninguna existía, porque en la guerra no es que hay muchas opciones. Sí. ¿Me entiendes? Como que sí, la gente que había, algunos que iban a la universidad estudiaban economía, otros médicos, otros jurídico, abogacía, pero ese eran lo más común que conocía. Ok. Y yo dije, bueno, pues ¿cuál es con más números? Finanzas. Y ahí tomé el camino de finanzas. Por ende, estudié finanzas e inversiones bancarias, que me encantaba, que es tema de invertir tu dinero y todo. Y ciencias políticas, porque siempre en mi cabeza era algún momento regresar y ayudar a un país, Ok. que no hoy día ha cambiado esa opinión. Ok. Ese no estoy muy interesado en eso. Ujú. ¿Sí? Ese es más o menos Corap. Ahí estoy en Estados Unidos, en la universidad. Sí. Yo no estoy en Yugoslavia o en Kosovo. Ok, y eso me genera una pregunta. Y siendo que viviste siempre en escasez en tu juventud, Así es. ¿cómo carajo llegas a Estados Unidos? Llego como, ok. En Estados Unidos, que tienen algo, es como que ellos a veces, yo siento que ellos aceptan gente que sienten que van a dar valor a su país. Ok. Y para mí fue un milagro. Yo fui pedir, cuando escuché la frase de Bill Gates, Ujú. sí, había internet en un lugar en mi país, en el año 99, había como un centro de jóvenes, no sé cómo se llama eso, como de juventud, sí, jóvenes. sí, era de alcaldía. Ok. Y trajeron unos computadores antiguos, pero había internet. Ahí abrí mi primer email, mi correo y todo. Y ahí buscando y salían cosas y vi la frase de Bill Gates que dice, si uno nace pobre, no es tu decisión, Sí, no es tu culpa. sí. Pero si uno elige morirse pobre, sí es una decisión. Ok. Y a mí como que me chocó fuerte porque decía, pero
¿qué decisiones si no hay decisiones? ¿No? Sí. Porque yo nunca había tenido decisión. Pero dije, carajo, voy a arriesgarme, ¿sí? En esa época. Y arriesgar era ir a pedir la visa de Estados Unidos. Ok. En otro país, porque no había embajada, por guerra, porque cuando hay guerras no hay embajadas. Ok. Y me tocó ir al otro país al lado, Sí. que te permitían entrar como tránsito por visa, porque tenías que mostrar que tienes tu cita y todo. Sí. Y el milagro del señor que me entrevistó me dio la visa, Santi. Nadie entendió, ni mis padres. Porque nadie, sí. Porque sí. Pero si Dios existe... Perdón. Entonces, en donde estábamos, de ir a pedir la visa. Sí, y es un milagro. Ok. Ajá. Un milagro para mí porque no había ninguna base. Ok. Literal, yo pedí... Yo tenía una tía que vivía en Estados Unidos, pero ella tenía asilo político, por decir, ella no tenía derecho Ok. a invitarme. Sí. Yo necesitaba una carta de invitación. Sí. Y la cosa es de la vida que su cuñada tenía el mismo nombre. Y como nosotros usamos un apellido, tenía el mismo nombre y apellido. Ok. Y su cuñada sí era ciudadana americana. Ella me mandó la carta. Sí. Y yo tenía que decir que voy a visitar mi tía, Sí. porque yo iba como turista. No había ninguna historia. No había que mi historia fue tan buena que el señor se puso a llorar. No. Además, en entrevistas se demoran 10 segundos. Así que lo que puedas en 10 segundos. Y ese fue un milagro para mí, Santi. Yo siento que ese fue esa ventana que yo buscaba en mi vida Sí. de poder ver de qué estoy hecho. Ok. Que no fue fácil tampoco. ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? A 19. Pequeño. Claro, y con $100 en mi bolsillo. Ese tenía mi papá darme. Mi hijo toma $100 para una emergencia. Dios no quiere que algo te pase y tienes algo. Y yo llegué, Santi, un jueves a las 3 de la tarde y mi tía tenía unos hijos que tenían mi edad. Y yo, oye, vamos a discoteca, vamos a discoteca. En esa época había una en Nueva York que se llamaba Exit, una bonita, como de 4 pisos. Y yo voy todo orgulloso que mi país era muy pobre. Y yo llego todo orgulloso y le digo a mi primo, no, yo le pago la entrada. Y ellos me dicen, no, que es costoso. Yo, no, yo pago, yo tenía $100. Sí. Yo me acerco y me dice $40 la entrada por persona. Y éramos 3, y yo lo miro y me alejo. Me pongo al lado como diciendo, la verdad no puedo. Sí. Bueno, obviamente ellos no me iban a dejar, ¿no? Porque Sí. ellos me invitaron ahí porque ni conocía nada. Sí. Y ahí me di cuenta qué costoso era. Y llegué jueves, a las 3 de la tarde aterrizó mi avión, domingo ya estaba trabajando. Ok. Estaba trabajando en Ghetto, en el Bronx, Ghetto, de las zonas Ah, o sea, feas. ya. En el En ghetto estabas trabajando. Ghetto estaba trabajando, Ok, en ok, ok. perdón, en una pizzería. Ok. Un restaurante pizzería, y ahí fue chistoso. Que yo estaba buscando trabajo y yo decía, primero que me acepta porque yo no tengo otra Sí. opción. Me aceptó en una pizzería y me dice, ok, pero vas a trabajar el segundo turno. Sí. Yo necesito trabajar cualquiera, primer turno, segundo, me da igual. Y yo no sabía, otra vez, vienes de un país pequeño que no existen cosas diferentes. Y yo llego a las 3 todo vestido, Sí. no vestido, pero llego a las 3 domingo. Y él me dice, el señor, ¿y por qué llegaste tan temprano? Le dije, pero el segundo turno. Sí. Me dice, no, el segundo turno empieza a las 8 de la noche y va hasta 5 de la mañana. Uf. Imagínate una zona, Santi, que en la noche tú solo veías la gente drogada, Sí. policía con luces de Nueva York que hacen escándalo, Sí. de 8 a 5 de la mañana. Fuerte. Fuertísimo. Y yo venía de Europa, Sí. de guerra, muy sumiso, porque en guerra la gente dice te haces fuerte. Sí, pues te haces fuerte si estás peleando o si estás con armas, pero de niño no eres fuerte, Sí, eres estás muy lleno de débil, miedo, así claro. es. Como estás traumado, Ujú. creo. Y así empecé, Santi, así empecé. Fue muy, muy fuerte. Hasta creo que caí en depresión porque no encajaba. Yo era muy niño Ujú. europeo saludando a todos, sumiso. Venían los de ahí de guerra y te decían, ¿what? Como que, ¿por qué me miras? Me decían. Mm. ¿Me entiendes? Como es, venían, Sí. yo tenía que servirlos porque es self-service, como que tú le entregabas su pizza Sí. y el otro le cobraba y me decían, ¿por qué me miras? Y yo me asustaba, no sabía Claro. cómo responder, como que, Bajar la mirada y quitarse. sí, ¿me entiendes? Como ponerte, no sé cómo explicarlo en Latinoamérica, pero para mí fue muy muy difícil ese inicio, que la verdad no me gustaba. Yo decía, ese no es el Nueva York que yo he soñado. Ujú. Y luego ya con tiempo ya empecé a estudiar, que obviamente fue prioridad, porque mi concepto era, voy a estudio, contar que no puedo regresar porque estoy llegando como turista y voy a ver qué hago con mi estatus migratorio. Ujú. Decía, termino los estudios y regreso. Ujú.
regreso con mi padre. Siempre es ese el pensamiento. Hasta que llegas ahí, entras en sistema y creo que nunca más regresas. Ok, Sí. Ese fue más o menos hasta ahí. Chévere. ¿Tú tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos menores, pero ¿qué pasa? Que a mi edad, nosotros no nos dejaban, no nos recibían en servicio militar del país, Ok, pero nos culpaban que somos terroristas ok. por la edad, porque ellos asumían que tú como no vas a dar servicio militar, vas a ir a las Fuerzas Armadas, guerrillas que se habían formado. Por eso éramos una encrucijada horrible. Ok. Sí, como que no podías elegir bandos. Era muy, muy loco. Es algo que ese tema yo no lo cuento hoy día porque para mí era muy doloroso cuando lo contaba. Como revivía todo de nuevo. Y hasta una vez en Estados Unidos, cuando como tercer, 4 años ahí, un amigo me dijo, oye, ¿tú no te cansas vivir en el pasado? No entendí, le dije, no te entiendo. Me dijo, deja de contar esa historia, me dice. Te va a cansar, te está desgastando. Y dejé de contar, Santi. Dejé de contar porque no la veo y muchos de los detalles hasta me he olvidado. Ahora que yo estuve en mi país de nacimiento y hace 2 semanas vine acá a Bogotá y mis amigos recordando unas cosas, uy, son muy dolorosas, mejor ni recordar. Así que estamos como que tratamos de apagar esa parte de nosotros. Mejor, porque es que ese recuerdo tiene que ser fuerte. Mejor, pero tienes que curarlo, Claro, porque no también solo... tenerlo ahí como una ira escondida no es que sirve mucho a largo tiempo, ¿no? Porque ese se reacciona. Por ejemplo, hay momentos que uno le sale eso. Sí. ¿Me entiendes? Como que cuando los momentos más difíciles es donde salen las cosas más profundas. Y si tú lo escondes muy profundo, esos son los momentos más difíciles donde salen. Y a veces esos momentos más difíciles son con las gentes más cercanas y sale un tú que no es tan chévere Sí. y haces daño a la gente más cercana. Pero ese tema de curación emocional, ese tema que hoy día se ha hecho muy, muy popular, muy, muy de moda, que yo creo que sí es necesario, pero también a veces siempre digo, es diferente hablar a los 42 que a los 20. Claro, ¿Sí? la Cuando experiencia. tenía 20 yo no, si tú me hablarías de eso, te diría, no, ¿qué es eso? Ponerte a trabajar, ese día es el pasado y todo. Ok. Hay algo muy chévere. Hace poquito me vi una entrevista de Robin Sharma Ok. y hablaba de... Él tiene una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como todo cambia al principio, es desordenado, luego es molesto y luego es hermoso, algo así. Sí. ¿En qué momento o cómo se va dando tu transformación de llego como inmigrante, no sé, bueno, entro a estudiar, trabajo en el gueto, a empezar a sentir que las cosas están yendo bien? Porque, o cómo es el proceso para llegar a donde estás hoy, que estás bien, estás tranquilo, en la parte de los negocios estás bien, en tu relación está bien. ¿Cómo es esa transformación? Porque sobre todo creo que esto es muy común en Latinoamérica, o sea, listo, tú vienes de Europa, pero es una historia que se podría hacer similar en Muy, Latinoamérica muy similar. de la escasez y la persona Así que no es. tiene los recursos y no sé qué, bla, 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 pero tú saliste de ahí. Ujú. Entonces, ¿qué pasó para que pudieras salir de ahí? Ok, algo que yo siento, Santi, que en todas las áreas de la vida, Ujú. cuando quieres salir de cualquier situación que estás, tienes que moverte, accionar, Ok. ¿sí? Accionar en aspecto que tienes que hacer cosas. No puedes estar estancado porque ¿qué hacemos muchas veces cuando nos agarra ese abrumadera, o no sé Ujú. si es la palabra adecuada, Sí. pero cuando nos abrumamos de algo, nos estancamos y nos achicamos y nos queremos escondernos en una esquina. Y ahí es el momento donde tienes que actuar. Y yo, para mí, que fue chévere que nunca paré de actuar. Ujú. Yo trabajé, Santi, empecé a estudiar, estudiaba, trabajaba de noche, estudiaba en la mañana. Sí, Yo, todo mi primer año de universidad, todos pensaban que yo soy un drogadicto. sí, Llegaba a ojos rojos claro. porque yo trabajaba hasta 5 de la mañana y mis clases eran a las 8. Uf. Yo iba a la casa, Ujú. me bañaba, si me sentaba me dormía. Ujú. Por ende tenía que estar despierto y llegar a clases y muchas veces no podía ni prestar atención porque era muy cansado. Pero como mis ojos eran rojos y ojeras, profesores cuando hablaban de drogas me miraban a mí. Claro. Pero yo no entendía, yo como que en mi cabeza no procesaba nada porque sí tenía un propósito. Porque mis padres me habían vendido que la universidad me va a resolver todo. Ok, Sí, que fue una mentira. ok. Side note, fue una mentira. Sí, y ese es, pero nunca paré, Santi, nunca paré. Cuando terminaba
Porque yo siempre he sido estudioso. Ok. Sí, yo no voy a estar diciendo, no, yo no estudié. Yo siempre he estudiado. Yo, si el profesor me da la opción de tener 105 puntos, yo voy a tener 105. Ok. Y en la universidad igual así, pero siempre trabajaba. ¿Por qué? Porque en mi país, ahora ya yo voy, y ahí se calma la guerra, y se llega a un acuerdo. Ujú. Pero la ciudad donde yo vivía, había un río que dividía con la ciudad en la mitad. Ujú. ¿Sí? Y ahora se divide la ciudad con el acuerdo. Ujú. Ahora mi familia queda con propiedades en otro lado Ujú. y no tienen dónde vivir, porque ahora los fuerzan de salirse de esa zona. Sí. Como limpieza. Sí. Lo limpian y dicen, no, todos váyanse al sur de la ciudad. Sí. Pasan el río hacia el otro lado. Ahora mis padres llegan y no tienen dónde vivir. Ok. Mi papá teniendo 50 años, mi mamá teniendo 43, mis hermanos pequeños, mi abuela, mi tía que siempre vivió con nosotros. Por decir, Esto y- mientras tú estabas en Estados Unidos. apenas llegué. Ok. Ahora mi meta es, ok, voy a trabajar duro y voy a ahorrar para que mis padres compran algo para vivir porque no tienen dónde vivir. Ok. ¿Sí? Sí. Por ende, sinceramente, yo llegué a Estados Unidos, primeros 2 años o 3, yo no tuve vida. Mm. Yo ni me interesaba ni tener novia, ni salir. Yo cuando salía con una cerveza me emborrachaba porque era tan cansado Ujú. que no. Y ahorrar todo que podía. Y sí ahorré y para como dar esa posibilidad a mis padres para que puedan comprar donde vivir. Porque mi abuela siempre enferma, mi tía siempre enferma toda la vida. Papá, mamá, ellos eran 6. Sí. Yo decía, yo puedo ayudar. Y ese fue como un motor en el inicio. Pero tampoco nunca descuidar los estudios. Y recién a partir del tercer año, cuando ellos ya cuando ellos ya encontraron como la propiedad y todo, Ujú. y ahí me empecé a calmar poquito y a trabajar en mí. ¿Y esa primera propiedad, tú se la compraste o ellos la encontraron en...? No, se Ah. compró, Ya. sí. Ok, ok, ok. Porque ese era mi propósito para Sí. él, ¿sí? Que en hoy día yo ni me acuerdo de esas cosas. Ok. Eso es que hoy día te estoy contando, me estoy acordando cosas, pero no, yo muchas veces ni me acuerdo. ¿Y todavía viven ahí o no? ¿Ya Sí, no? todavía ¿Oh, viven, sí? sí. Pero Chévere. solo mi papá, mi mamá y mi tía. Mi Sí. abuela falleció, mis hermanos ya están casados, así Sí. que todos están ya en su mundo. Chévere, ok. Sí. Poderoso. Bueno, voy a ir volviendo a las preguntas que Y iba yo teniendo creo acá. que nunca te respondí tu pregunta, porque yo ¿La de tengo qué? ¿La de tendencia USA? a eso. Cuando me preguntan, yo me expando tanto que a veces me olvido qué fue la pregunta. Pero está genial, está genial. Vamos llevándolo hacia donde nos lleve el camino. Ok, confían en el gringo. Ah. Exacto. Confía en el gringo. Ahorita vuelvo a lo del balance porque vamos a llegar allá. Pero, Si te das cuenta, estuve totalmente desbalanceado. claro, Totalmente. claro. Porque no puedes hacer todo. Sí. Imagínate si yo llego y digo, quiero tener novia, quiero tener descanso, quiero ir de vacaciones, quiero trabajar, pero quiero estudiar y quiero estar becado. No pasa. ¿Por dónde? Sí, ¿Me entiendes? sí. Algo tienes que estar dispuesto a dejar temporalmente para darle todo el enfoque en algo para luego poder balancearte. ¿Sí? Sí. Ahorita, cuando estabas hablando que tenían días en tu país, en Yugoslavia, que ahora es Kosovo. País de Dua Lipa. Dua Lipa, ok. Ah, bien, Es chévere. la más famosa de Sí, nuestro país. ok. ¿Conoces a Dua Lipa? No, conozco su papá ¿Oh, y sí? mi cuñada ha ido a audiencias junto con ella, eran amigas del colegio. ¿De verdad? Iban juntas a audiencias. ¿Qué luego? ¿Cómo Solo hace que audiencias? de niñas, para cantar para colegio y hablaban Ah, más. audiciones. Ok, eso. Ya. Ok, Las audiciones. audiencias son cuando vas a un jurado porque No, Ya. audiciones. Eso. Ya, ok. Y yo no sabía, mi cuñada me contó como año pasado, yo, ¿qué? Me dijo, claro, yo tengo fotos con ella, pero luego, creo que no sé qué edad tenía Dua, como 13, 14, creo que se fueron a Londres, Ok. porque sus papás tenían la ciudadanía Sí, y ahí ella Sí, agarró recuerdo. viada, sí. ok. Pero vienen constantemente, todo el verano están ahí. Chévere. Sí. Nice. Es muy común de ver el papá de Dua Lipa en la calle, Por ahí. porque es un país pequeño, Ok. ¿sí? Es un país muy pequeño, como un Chico. Ok. Sí. ¿El país es como un chico? Sí, es como 1,5 millones de habitantes. ¿Chiqui? Probablemente Chico es más grande que el Sí. país. Pero es más expandido, ¿no? No es tan chiquito, ¿no? Ok. Es más grande, Sí. pero así de población. Ya entendí. Sí. Ok, chévere. Cuando estabas hablando de esa época, de que había días en los que tú llegabas y
pucha, no fue alguien porque estaba en el lugar Sí, donde hubo una sí, bomba. sí, sí. ¿Cuál es tu concepto de la muerte? ¿Eso afectó o ha cambiado con el tiempo? No lo sé. Ok. Yo he estudiado, yo no es que he estudiado, he pensado sobre muerte bastante Ujú. porque mi país, mi zona es creencia musulmana. Ok, Y creencia musulmana toma la muerte no tan traumático, ok. ¿Tú eres comparación musulmán? con No. algún. Bueno, yo elijo no practicar esa religión en particular. Ok, Yo creo en Dios, soy muy creyente, ok. pero todavía siento que no elijo una religión en Ok, particular, ¿sí? Pero sí mi padre sí. ya. ¿Musulmán qué es? Alá. Sí, Ya, listo. sí, como los países árabes. Sí, Ahí hay separaciones y todo, pero esas son cosas muy detalladas. sí. Eh, yo siento, Santi, que es la muerte que le da a la vida sentido, Ok, ¿sí? Si no existiera la muerte, la vida no tendría sentido. Si podríamos vivir toda la vida y nunca te puede pasar nada, haríamos tontería tras otra, ¿o no? ujú, ¿Sí? sí, Hasta con muerte hay gente que hacen sí. tonterías. ¿No? Hay gente que se hacen daño a ellos mismos sabiendo que hay posibilidad de muerte. Imagínate que sin muerte no existiría. Ujú, Por ende, es la muerte que le da vida sentido. Por ende, ujú, no, yo no lo veo algo muy dramático, ujú, es algo muy presente, es algo inevitable, la ujú, única cosa fija y segura es eso. ujú. Pero desde que nació mi hijo, ya veo la vida diferente. Ok, Ahora sí, porque cuando uno no tiene hijos, uno como que no le tiene miedo a la muerte. ok. Peor que te puede pasar es morir. Sí, Hasta ahí va. sí. ¿Sí? Pero ya ahora hijo, ya pienso en él, que quiero dejar él de cierta forma posicionado en la vida, con cierta sabiduría, con ciertas enseñanzas, con ciertos valores, Sí, ¿sí? Ya se pone como que, pero sí quiero poquito más para poder pasar esa información, sí. ¿sí? Ahí es donde sí he visto que ahora sí me interesa. Por Ok. ejemplo, yo, es como triste decirlo, Ujú, yo a los 42 años no sabía mi grupo sanguíneo. ok. No es que nunca me la han hecho, me la han Sí, hecho como 4 o 5 sí, veces, pero nunca me ha interesado. sí, Yo en mi cabeza nunca voy a necesitar ir a una clínica, nunca va a venir una emergencia. sí. Y ahora sí me interesa. Todavía no lo sé, pero mi esposa lo sabe porque somos el mismo. Ok. Por ende, yo le Está pregunté a él, cubierto. mi amor, ¿cuáles somos? Creo que somos A positivo. Él es más común. ¿Cuál es ese? O positivo. No, nosotros somos como A Sí. positivo, creo. No sé, pero somos uno de esos. Ok, Y yo le digo, mi amor, tú acuérdate de eso porque yo no me acuerdo. ok. Y ese es un gran error, Santi. Sí. Sí, yo soy creyente que, al menos que nos decían en colegio, nosotros que me acuerdo poquito, Ujú, decían, por ejemplo, uno tiene que tatuar su grupo sanguíneo ok. en el cuerpo por caso en una emergencia que saben Que sepa. inmediatamente cómo reaccionar. Sí. Aquí hoy día con tecnología puede ser que ya ese no es tan válido, pero sí. Y ese es mi concepto de muerte. Por Ok. decir, también nosotros como que vivíamos, acuérdate de eso, nosotros teníamos épocas que vivíamos con la ropa, Ujú, que papás nos decían, no, no, no se quitan la ropa, duérmense porque puede ser que nos toca salir, ok. ¿sí? Nosotros en mi cama donde vivía siempre había al lado como 200 kilos de harina, Sí, aceite, sí. para por si acaso, si nos toca ir al sótano del edificio, porque vivíamos en un edificio. Ujú, Y cosas así, por decir, era una guerra constante en nuestra cabeza. Por ejemplo, el país que nos conquistó no dejaba que nosotros usamos nuestro idioma. Y nosotros, el colegios, se convirtieron en casas privadas. La gente ok, es común, daban sus casas para que podemos ir a educarnos ahí. ok. Por eso nuestros colegios no tenían ni ventanas ni nada. Y Europa va hasta -20. Sí, Íbamos con cuadernos y libros sí. en albanés. Y si te agarraba la policía, te pegaba tan duro que nunca más te atrevías, pero no te quedaba otra. Wow. Profesores que nos enseñaban no cobraban salario. Ujú, Ellos a veces no tenían ni qué para loco. comer. Ok, Tú te dabas cuenta, el profesor venía todo el día con la misma ropa, porque no tenía, claro. ¿sí? Por ende, era como, es un mundo muy, muy diferente. Qué loco. Sinceramente, hoy día ojalá que ese mundo no existiera y nadie le pasa, pero te aseguro que debe haber países que siguen así, Claro. ¿sí? Y eso, sí, ese fue. Qué fuerte. Así que el muerte para nosotros fue presente y también en tema religioso, que mi abuela era más religiosa de toda nuestra Sí, casa. Ella, como siempre decía, que es como porque como en todas las religiones, con la gente que son religiosos, como sienten ese alivio porque por el paraíso y todo eso, ¿sí?
yo no sé si hay paraíso. Ujú, Sí, yo sé que hay espíritu, creo que espíritu se va. ujú. ¿Y qué pasa después? Ahí nos toca probar y verlo. Ok. Sí, Habrá que experimentarlo. sí, Chévere. Ahora en contraposición, hablaste ahorita antes de los milagros, que ir a Estados Unidos fue un milagro. sí. ¿Qué piensas de la suerte o de los milagros? Porque, o sea, yo creo en la suerte, por ejemplo, Ujú, ¿sí? Yo creo que la suerte existe y creo que uno crea su propia suerte, sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tú lograste salir? Y seguro mucha gente no. Ujú, Y seguro mucha gente murió en la guerra y mucha gente ujú, no pudo ujú, o no tuvo la fuerza para salir, no sé. sí. ¿Cuál es tu opinión de los milagros o de la suerte? Yo, ¿qué pasa? Que dependiendo en la época, por ejemplo, cuando tenía 24, 25, 26, creo, cuando lancé la empresa, Ujú. tú repites que no, la suerte no existe, Ok, porque quieres tener control. ok. Porque acuérdate que tú para creer en suerte tienes que estar dispuesto de soltar el control. Sí, Cuando no quieres soltar el control, ¿qué dices? No hay suerte, no hay ni mierda, sí, ¿no? sí. Por ende, es como para mí, yo creo en suerte hoy día porque he Ok. soltado el control. ¿Sí? Yo, además, una frase que usamos mucho con muchas personas que trabajo, siempre decimos, pongamos el esfuerzo y que Dios ponga el milagro. Mm, ¿Sí? está chévere. Y el milagro lo que sea para quien sea, como sea. ¿Me Mm, entiendes? Milagro por cada uno es diferente. sí, Para algunos milagro es, uy, no perdí mi iPods, sí, mi AirPods, no iPod. Para otros milagro es, hoy no sé qué, ¿me entiendes? sí. Pero sí yo creo que suerte es muy importante en la vida. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, yo me hago esa pregunta. ¿Tú crees que Jeff Bezos hoy día sería lo mismo exitoso si lanzó un nuevo Amazon? No, No, tuvo suerte. sí, Estuvo en una época que no había mucha competencia, sí, igual con Mercado Libre, igual con todo. sí. ¿Me entiendes? Por ende, sí tiene un factor suerte. Ujú. Ahora, ¿suerte le quita el mérito al trabajo duro y enfoque? Ujú. Absolutamente no. Ok, ¿Me entiendes? chévere. Suerte es como un variable extra que si te está... Es como decir, suerte es como si estuviera un turbo en un auto. Ok, Turbo solo no sirve, pero necesitas el motor y todo el resto de motor que funcione para que turbo haga su efecto extra. sí, ¿Me entiendes? sí. Y si, yo siento que si uno habla con más personas que han logrado éxitos grandes, especialmente en ámbito empresarial, de ellos todos se dicen que algún momento fue suerte, pero para ellos, ¿qué fue suerte? Por ejemplo, yo estaba hablando con una persona, un gran amigo, que él con finca raíz ahora ha creado un portafolio bien grande de como 8 dígitos, casi 9, en Estados Unidos. Y él también me decía, Corab, yo tuve suerte, me dice, porque primera vez que vendí una propiedad, me dice, la verdad no tenía plata, Ujú, $100 no tenía. ujú, Y me llamó alguien, me dijo, mira que quiero vender, y pum, me gané $30,000 en una venta de una propiedad. ujú, Me dice, se fue suerte porque yo en ese momento no tenía, no sabía por dónde llegar, y ese 30,000 me dio ese respiro que arranqué, ujú, ¿sí? Ahora, pero si tú quieres verlo al lado contrario, te dices, pero Corab, si él ha llamado, significa que él ha trabajado para ese ujú, cliente. Y sí, ha trabajado, pero también lo considera suerte porque ¿qué pasa si el cliente escogía a otra persona? sí, ¿Me entiendes? sí. La vida es tanto variables pequeñas alineadas que es muy complicado creer que no hay suerte. Ok, ¿Sí? Algunos le llaman mano de Dios, otros le llaman suerte, otros milagro, otros llámalo como quieres, pero sí siento que hay algo en campo energético que sí alinea cosas, porque esa es otra cosa. sí, Tú hablas con alguien metafísico que constantemente está trabajando en su vibración, ellos sienten que crean su propio milagro y suerte, y es cierto, sí. ¿sí? Yo he conocido personas muy exitosas en la vida, trabajan duro, pero también tienen esos pensamientos que no, a mí me va a pasar, a mí me va a pasar y se obsesionan. Yo no soy así, Sandy, Ujú. me encantaría ser, pero no soy. Ok, ¿Me entiendes? Yo sí, no puedo estar todos los días repitiendo. sí, Yo trato de mantenerme como, voy a trabajar y las cosas se van a dar, ¿sí? sí. Pero no es que me puedo repetir todo el día una mantra porque no sé, no O sea, soy. no eres tanto como de declarar y este tipo de He cosas. tenido épocas que he declarado y me ha ido muy bien y he Ok, dejado de declarar, ok. ¿sí? He tenido épocas que, también acuérdate que algo que he visto, cuando vivíamos en guerra, Ujú, todos éramos creyentes en Dios. ok, Cuando se acabó la guerra, la mitad dejó de creer en Dios. claro, Porque a veces Dios lo usamos como un comodín. claro. Las creencias lo usamos como comodín. Las declaraciones, todo eso.
afirmaciones o afirmaciones, lo que sea que uno utiliza, muchas veces lo usamos como comodín por el momento específico, por una tarea específica. ¿Sí? Por ende es diferente de usarlo como comodín o ser una persona espiritual que vives eso. Ok. ¿Me entiendes? Chévere, sí, sí, Si sí. uno piensa, uno siempre usa Dios cuando le sirve. Sí, Porque cuando te va bien, que Dios, qué mierda. sí, Voy ya voy mi bien. camino, sí. Mm, Yo lo estoy haciendo. sí. ¿Sí? Y es que ahí nos metemos, maldita sea, esto se pone aquí loco porque además justo ayer como que he venido estudiando varias cosas y este año ha sido para mí como muy espiritual de Santiago Chévere. y llegué como o sea, siempre estudié a Tony Robbins, me encantaba Sí. Proctor, no sé qué, pero llegué como a Jacobo Greenberg, Ok. a Carl Jung, Ok. que ya es como leyes de la vibración Sí. y física cuántica, Sí. no sé qué, entonces ya vamos a entrar ahí, pero ya Sí. vamos para allá. Sí, 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 sí. Es que aquí se pone loco. Aquí es donde yo empiezo a sufrir en el podcast porque digo, maldita sea, necesito 3 horas de podcast con cada invitado. Claro, y también depende en la audiencia, que a Sí. veces, por ejemplo, yo siempre pienso, ¿será que el tema que estamos hablando es algo que le interesa a la audiencia o están preparados? Porque hay conversaciones que a Sí. cierta persona no están preparadas. Sí. Yo, ¿Sí? la razón del podcast es, a mí me gusta aprender. Ok. Y si chévere. alguien vibra con esto, bienvenido a quedarse aquí a hablar Ok. con los tres. Ok. Pero que pase como tenga que pasar. Ok, Yo chévere. entrego el resultado. Ok, entonces voy a seguir un poquito en el orden y quiero saltarme para allá, pero bueno. Em, ¿Cómo dejar de vivir? Ah, esto me parece genial. Dijiste que hubo alguien, un amigo que te dijo en un momento como, Sí, ya y, deja y de era vivir en un el pasado. mesero en el restaurante que trabajamos. Ok, Sí, no era nadie espiritual ni exitoso, nada. Una persona X de México, de Acapulco, México. chévere. ¿Me entiendes? Chévere. Como que, porque a veces uno siente que el mensaje te va a venir de alguien mega exitoso, ¿no? Sí, No, a veces puede ser hasta de la persona que tú piensas que no tiene valor, pero te trae a ti un mega valor. sí, Porque para mí fue cortar, Sí. Santi. Cortar. Y a veces muchos tenemos que cortar en la vida cosas que no nos están sirviendo hoy. Que para allá justo va mi pregunta. Y bueno, hay una frase que es que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Sí, Y y no segunda sabemos. parte de esa frase Ok. dice, y cuando aparece el maestro, tú te das cuenta que siempre estuvo ahí, solo Sí. que tú no estabas listo a Sí, verlo. sí, ¿Me entienden? Muchas veces maestro es una persona que estaba ahí al lado sí. o que siempre has tenido acceso. Chévere. Entonces, teniendo eso en cuenta, primero, ¿cómo dejar de vivir en el pasado? Ok. Y segundo, con lo que hablabas de sanar. Porque, claro, yo puedo jugar a que me olvido, pero si queda eso reprimido en el rencor, no sé qué, va a haber un momento en el que esa sombra salga Ujú. y pues no va a ser tan chévere. Entonces, ¿cómo hacer esas dos partes? Dejar de vivir en el pasado y dejar de ser víctima, porque es muy fácil. Sí. Y ser víctima es muy rico, Sí. todo el mundo tiene la atención y Así hay es. pobrecito. Sí. ¿Cómo cambiar eso? Primero, bueno, ese de dejar de vivir en pasado lo entendí después gracias a Anthony Robbins y él habla mucho de eso. Él dice, tú vivir con memorias del pasado es como conducir un carro mirando un retrovisor. ¿Qué lejos vas a llegar? No vas a llegar a ningún lado porque en primera curva te vas a chocar. Y muchos viven así. Tienen todo el panorama de mirar hacia adelante y crear una vida que quieren y están enfocados en su retrovisor porque me engañó mi expareja. ¿Me entiendes? Como cosas que son... Porque el pasado, Santi, ni el futuro no existen. Sí. Todo solo existe en nuestra mente. Y lo único que existe realmente es aquí y ahora. Sí, Sí, que se habla de Eckhart Tolle en Poder de Ahora. sí, Por ende, si tú vives en pasado, estás cargando algo y ahora en otro lado, en tema médica o científica, el cerebro tuyo, cuando le traes memorias del pasado, se comporta igual como cuando lo has vivido. sí. Por ende, tú estás hasta torturando tu cerebro trayendo memorias del pasado. ¿Sí? Ujú. Y ese yo creo que basado, como entendiendo todos esos conceptos hoy, trato de no mirar. Y la verdad yo creo que mi fortaleza en la vida hoy es no mirar por atrás. Ujú. Yo tomo mi decisión y a la maldita sea. que vida me muestra si fue buena. Yo siempre digo, decisiones nunca son ni buenas ni malas. Ok. Son las mejores decisiones que tenemos hoy con la información que recibimos. Si se convierte bueno o malo esa decisión, depende qué haces tú con eso. Sí, ¿Me entiendes? sí. Y la gente trata de adivinar si esa decisión será buena o mala. Carajo, nunca vas a saber. Sí. Te vas a estancar porque tú el futuro nunca lo vas a poder adivinar. ¿Sí? Por ende, yo soy muy así. Esa es la decisión.
Y también con la edad le sigo más a mi instinto, más que a la razón, más que sentarme y ver cada cosa, cada detalle. ¿Sí? Pero dicen que instinto también se desarrolla con tiempo y todo. A contar que he escuchado filosofías que dicen que el instinto es más poderoso porque dicen que por nuestra reproducción, esa información genética dice que se pasa mediante el cordón lumbilical o eso, que es la conexión con la mamá, y dice que esa es la más fuerte que tiene el ser humano, su instinto. Por decir que hay algunas filosofías que dicen que tú deberías seguir 100% el instinto porque es lo más inteligente del ser humano, pero hay otros que dicen, no, tú deberías ponerlo en papel, los pros y contras y toda la vaina. ¿Sí? Ojo, acuérdate que yo vengo de un mundo, acuérdate que en países socialistas se reprimen las religiones. Yo digo que mi familia es musulmán, pero no son los religiosos, no es que rezan ni nada. Por ende, yo no venía con creencia. Para mí, si era 1 más 1, 2, nada más que eso. No 1 más 3, más 1, 10. No hay chance. Matemática dice 2. Por ende, yo no venía de ese mundo de creer qué cosas se pueden dar, si no hacía sentido matemáticamente en el papel. Hoy día soy totalmente otra persona. Y hoy día cuando voy a Europa, porque mi país sigue teniendo ese patrón de pensamiento, me choca porque yo no estoy alineado con ellos. Ellos siguen en eso, y yo me siento que de alguna forma como que me ha liberado y puedo como estar más libre, como fluir. ¿Y qué hizo que te abrieras como esa espiritualidad? Yo creo que lectura, crecimiento personal, ¿sí? Ir como exponerme a diferentes situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la bendición que mi esposa es mi espejo más difícil, que no me deja pasar ninguna cosa. Yo lo que digo hoy, si mañana lo cambio, ella me lo va a poner en la cara. Es muy tranquila, pero todas las cosas me lo pone en la cara. Y ese es como mi maestro que necesitaba, puede ser en el lado espiritual, porque yo vengo del mundo empresarial también de forzar muchas cosas. ¿Sí? Como siempre con fin en la mente. Y ella siempre me recuerda la historia del caballo y el señor. ¿Cuál? ¿Sí? Que un día un señor, le leí la versión real, porque estaba antes, no sabía todos los detalles. Un día un señor tenía un caballo, creo, y su caballo escapó de la casa. Y todo el mundo decía, ay, qué mala suerte que se te fue el caballo. Él dice, lo vemos, si es malo, buena suerte. Luego, el caballo de él trajo como 2 caballos salvajes, hermosos. Y la gente le decía, oye, qué buena suerte que te trajo más caballos. Él dijo, lo vemos. We'll see. No sé cómo se dice en español. Sí, veremos. We'll see. Y luego su hijo, para tomar uno de esos caballos, se cae y rompe la pierna. Y todo el mundo, oye, qué mala suerte ese caballo. Y luego él dice, we'll see, lo veremos. Luego empieza la guerra y vienen a llevar los jóvenes a servicio militar. Pero él, por tener la pierna rota, le dicen, no se puede ir. Y dicen, qué buena suerte que se rompió la pierna. Él dice, veremos. Por decir, en la vida, todo es veremos. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque uno sí es instinto humano de tratar de predecir el futuro y tratar de darle mucha vuelta a una cosa. ¿Sí? Yo siento que actúa, pero sea flexible a la vez. Porque cuando algo no funciona, Santi, ¿cuántas veces en la vida le vas a dar esa vaina? ¿Me entiendes? Cuando cosas no funcionan, no funcionan. Sea flexible de modificarte, seguir actuando, pero no en esa misma dirección, sino otra. ¿Sí? Y ese se ha mostrado, por ejemplo, en el mundo empresarial, que a mí me encanta, por ejemplo, empresas como BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson también, que tenía mucha telefonía en un momento, y Blockbuster, ¿no? Los ejemplos clásicos que todos utilizan. Esos no fueron flexibles, porque ellos tenían en el mercado. Si no me equivoco, Blockbuster pudo comprar Netflix, no sé si 38 millones o 15 millones de dólares, muy poquito, que no era nada. No que nadie va a ver televisor desde la casa, porque en esa época no era Netflix, no era televisor en la casa, no era streaming, era discos. Te mandaban películas a tu casa. Tú lo ponías en un sobre, lo entregabas, llegaban allá, te mandaban 2 o 3, dependiendo del plan que tenías. Y hoy día Blockbuster no existe, hace muchos años, y Netflix domina el entertainment industry y todo el mundo de cine. Y yo siento que eso, actuar y ser flexible. Actuar y ser flexible en todo. También con tu pareja, porque a veces nosotros somos una forma chévere en una área
y cuando viene con nuestra pareja o con nuestros padres o con los hijos o con amigos, sacamos el otro yo y no es chévere, como que aplicarlo en todo. Ok. Más preguntas cada vez. Chévere. Cuando... Quiero ir... ¿A dónde llevamos esto? Ok. Hablemos un poquito ahorita que hablaste de que lanzaste tu primera empresa. Sí, ¿Qué empresa? una marca de ropa. Ok. Se llamaba Blackhorn. Blackhorn. Sí. ¿Cómo un medio exiliado de Europa llega a Estados Unidos, trabaja en el gueto, vendiendo pizzas, sin plata, y creas una empresa? ¿Qué pasa? Que yo ya con tiempo Sí. me di cuenta mi valor. Ok. Valor de ser humano y valor que tenía en conocimiento y todo. Muy trabajador, estudioso. Sí. Y en Estados Unidos eso lo valoran, Santi. Todavía siento que es el país que se valora el trabajo duro, si eres ético, si tienes buenos valores, si le das importancia a trabajo, lo que haces. Y yo fui construyendo mi autoestima, Sí. ¿sí? Empecé a estar becado en la universidad, en segundo año ya fue becado, tercero, cuarto, por decir, yo fue becado casi toda la carrera universitaria. Obviamente hasta pagar gastos de la vida en Nueva York es muy costoso, así que ese me tocaba a mí para ese trabajar en restaurantes, pero siempre me iba mejorando y mejorando y autoestima se subió. Okay. Sí, yo llegué a un momento a los 25, 6 que yo me sentía capaz de hacer cualquier cosa. Okay. ¿Sí? Y tengo amigos que han creado empresas de 200, 300 millones de dólares con la misma historia que yo. Sí, que se fueron a Estados Unidos y todo. Okay. Además, ahora estaba hablando con uno cuando estuve en mi país, que él también estaba ahí para casarse. Okay. ¿Sí? Por ende, no soy el único. Muchos de mi país lo han hecho. Creo que el dolor de la guerra nos ha hecho ser muy disciplinados. La disciplina nos hace avanzar. Como vives de guerra, vives en escasez, tienes tendencia de ahorrar. Cuando ahorras, tienes opciones. Cuando hay oportunidades, tienes de dónde sacar. ¿Sí? Como ese chain reaction, la reacción en cadena. cadena para que cosas se dan. Okay. Y siento que todo ese nos ha... En hoy día que muchos piensan que era nuestra desventaja de venir de todo ese mierdero, Sí. creo que es nuestra fortaleza como individuos, ¿sí? Porque muchos son muy exitosos. Por ejemplo, hoy día en Nueva York, donde es la comunidad de mi país más grande en Estados Unidos, alrededor del 90% de restaurantes italianos le pertenecen a la gente de mi país. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, no quedamos, voy a ser empleado y me va bien. No quedamos así. Yeah. ¿Sí? Estamos empleados, aprendemos cómo es, abrimos nuestro propio restaurante. Aprendemos cosas. ¿Sí? Okay. Y yo, como era finanzas, yo obviamente cuando lancé la marca con una socia, sí, yo me iba a dedicar a la parte financiera. Sí. Pero sin darme cuenta me involucré en todo, en diseño, en patrones, en muestras, en ventas, en cobranzas, en coser botones, en todo, ¿sí? Porque ese que requiere un emprendimiento, especialmente si no eres el más rico del mundo, que tu papá te financia todo, tú lo curas, pero la vida no todos tenemos esa opción, ¿sí? Ok, chévere. Pero se ha ido construyendo, para eso Sí. te digo, no fue un salto, sino fue un paso a paso llegar ahí. Y yo siempre siento que esos son pasos diarios, Santi. En lo que quiera uno que avanza es diariamente, no es como que hoy día me voy a levantar y voy a ir al gimnasio y mi vida va a cambiar por siempre. No, tienes que ir al gimnasio todos los días para que tu vida cambie. ¿Sí? Otra cosa que hoy día yo asocio el gimnasio con mucho de la vida. Es como una base de filosofías de vida para mí el gimnasio. No gimnasio como tal, ¿sí? Sino si uno ve y hace paralela gimnasio y negocio, gimnasio y familia, si tú le das como para cómo uno avanza en gimnasio, yendo todos los días, tomando agua, comiendo bien, descansando bien, teniendo un plan, siguiendo el plan, anotando, ¿sí? Y si uno hace ese todo en su negocio, también se hace exitoso. ¿Me entiendes? Sí. Es lo que a veces... O si hace en relación, también es exitoso. Sí. Si está en sus finanzas, también es exitoso. Como a mí, el gimnasio es fácil porque no le tenemos tanta resistencia, especialmente hombres que queremos vernos un poquito diferente. Uno crea ese ritmo y luego aplica ese ritmo en todo y en todo se hace exitoso. Chévere. Eso está chévere.
¿sí? Es como una filosofía que yo trato de anclar cosas que me hagan sentido, Santi. A mí no me gusta que alguien me diga, ¿por qué haces eso? Le digo, la verdad no sé, lo leí en un libro. Sí. Yo no soy así, yo no leo. Si algo me gusta, yo lo investigo y veo si hay un base o no hay base, o fue solo un ejemplo que creó el autor y no tiene ninguna base. Sí. Que ese lo escuché. Uno de mis profesores favoritos en la universidad, ese era muy buen profesor, falleció. Tuve 3 clases con él porque me encantaba como él. Y él dice, cuando él estaba haciendo su maestría, estaba en una clase de doctorado y estaba anotando algo. Y uno de sus profesores lanzó una estadística. Y él le impactó tanto esa estadística que él, como en esa época, pues estoy hablando de años 60, 70, se fue a investigar días para buscar esa estadística. Y busca un mes en las librerías y en una, en la otra, y no encuentra y regresa donde su profesor. Le dice, oye, profe, yo estoy hace días buscando esa estadística para ver el estudio, porque le pareció... Es como cuando te dicen, es más difícil, hay un estudio que es más difícil ser fit que millonario. Sí. Dicen la gente. Sí. Y tú dices, marica, si es así, voy a buscar el estudio para ver porque me parece chévere, porque si soy fit significa que ser millonario se me hace fácil. Sí. Y el profesor le dijo después de un mes, no, ese yo lo he creado. Y él se quedó como que, ¿what? Y ese profesor decía, siempre buscan si es verdad o no, porque él decía, hablar es gratis, la gente habla, ¿sí? Y en hoy día, por ejemplo, que estamos bombardeados con redes sociales, yo escucho en cosas que hay tanto content creators que hablan cualquier cosa que no hace sentido, pero bueno, ahí hay cada uno en su camino. Eso está chévere. Y ahí me generó una pregunta. Con la marca Blackhorn, ¿cierto? Ya no existe. 9 años trabajamos duro. Ok, 9 años trabajando. Se vendió la empresa y salimos de ahí. Esa era mi pregunta. Negocios, como que uno siempre ve a un empresario solo cuando le va bien. Sí. Y como el balance que tiene porque le va bien. Sí. Y no ven el desbalance que tuvo cuando no le iba bien. Sí. Santi era muy desgastante para nosotros. Bueno, tú que has vivido en Perú, nosotros hacíamos toda la producción en Perú. Sí. Por decir, diseño se hacía en Nueva York, teníamos 2 diseñadores ahí, patrones se llevaban a Lima, Perú, se sacaban las muestras, se corregían las muestras, se hacían muestras de venta, se hacían la venta, se hacía producción. Por decir, yo lo he contado, son como 8 o 9 variables que tenías que alinear en una temporada de moda para ganar plata, ¿sí? Y no todas esas variables dependen de ti. Por ejemplo, en ese 9 años, en una temporada, nosotros usamos mucho fibra de alpaca, ¿sí? Que es como autóctono de Perú. Y allá hay 2 proveedores grandes de fibra de alpaca, al menos en esa época. Y un año se le dio a China comprar toda la producción de fibra de alpaca en Perú. ¿Por qué? Porque Gap había pedido unas prendas con mezcla de fibra de alpaca, con 5%, nosotros usamos mucho más, mucha mejor calidad. Y nosotros literal, hemos hecho todo bien, nos quedamos sin producción. Se nos alargó 2-3 meses la producción. Cuando tú tienes contratos con empresas grandes, cada día que es tarde pagas multas. Sí. Por decir, trabajamos una temporada por las empresas solo para no fallar. Gratis. Sí. Gratis, totalmente gratis. Una vez pasó que tuvimos como, de ahí, mientras que íbamos avanzando, hacíamos asociaciones más fuertes y una vez hicimos con uno de jeans. Era una marca de jean que se consideraba como próximo Diesel, ¿sí? Era muy buena, neoyorquina, se llamaba Arneson. Ellos tenían 5 tiendas alrededor de Isla de Manhattan, que Manhattan es entre 2 ríos, ¿sí? Y en esa época, como ellos tenían las tiendas alrededor, que eran mejores zonas de Manhattan, que es con vista al agua y todo, hicimos un tratado que nosotros le proveemos todos los sweaters, todos los de tejido y con jean, y se va muy chévere, ¿sí? Hicimos una cantidad muy grande, nosotros lo entregamos, era todo bien, hasta que llegó como hace unos días que hubo un huracán en Florida, hubo uno en Nueva York, que nunca pasa, Santi. Sí. No sé cada cuántos años pasa eso, pero te podría decir cada 200 años. Okay. Wow. Y esa empresa, como ellos tenían toda la mercancía en el basement, se inundó, pero todas las tiendas. Todos dijeron que todos, porque se fue una bancarrota, pero para nosotros como que hice todo bien, igual perdí plata. Por ende, ahí me di cuenta que a veces en la vida, en negocios, no es solo suficiente
de hacer todo bien. A veces se requiere suerte. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Y ese que mayoría de personas que nunca han tenido un negocio no se dan cuenta que esos detalles, porque todos solo escuchan la parte bonita. Claro. Sí, todo el mundo quiere el éxito y lo que ve, pero el proceso... El proceso es, uy, y si no disfrutas el proceso, que en la moda yo dejé de disfrutar, Ok. porque yo sentía que es un mundo muy superficial. Sí. En moda en Nueva York, que es todo show y quién conoces y cómo te vistes y qué dices y hasta usar las palabras que ellos usan, Ujú. para mí era un fastidio porque yo quería trabajar en Wall Street, yo quería estar financiero, Sí. yo no quería estar ahí cojudeces, Sí. ¿me entiendes? Sí. ¿Quién es Anna Ventura? Sí, de Vogue, está bien, pero yo no voy a rodearme por ella, ¿no? Sí. Yo también le voy a hablar. Es como esas cosas, ¿sí? Pero ahí se vendió la empresa Sí. y ahí ya me pasé a Latinoamérica. Ok. Y, Inicialmente en Perú y hace como 8 años en Colombia. y con esa venta a la empresa hiciste plata. Sí. O sea, ganaste Sí, plata. sí, sí. Listo. Hasta ese momento, ¿eras espiritual o todavía no? No. Ahí Entonces- era todavía, acuérdate, que Nueva York es como que en Nueva York no escucha espiritual porque es tan Sí. costoso y tan agresivo Sí. que la gente no tiene tiempo ni para pensar, Santi. Ok. Sí, como Sí. que la verdad es como muy parecido a Bogotá. Sí. Sí, por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo, que tienen que viaje de trabajo y regreso 3, 4 horas al día. Trabajo le comen 9 horas a 10, van 14, duermen 6 horas, alistarte, bañarte y todo. Esa persona no le da tiempo ni para pensar. Claro. Y en la vida, para tener éxito en cualquier área, sí requiere tiempo de pensar. Ok. ¿Sí? Sí. Muchas veces es pensar más que actuar, Sí. porque si no piensas nunca te das cuenta que la vida está yendo y no estás avanzando. Sí. ¿Sí? Entonces, pero lograste éxito sin esa espiritualidad. Sí. ¿En Éxito qué? para la gente, que la Ok. gente consideran exitosos. Sí. Tener Range Rover, ir a snowboard, Sí. ¿me entiendes? Como tener vestirte ropa de marca, ¿sí? Y sí gastaba mucho en esa mierda, Sí. en marca. Claro, estabas metido en ese Estaba y mundo. tenía que jugar ese juego, pero Sí. era un juego estúpido, es que hoy Sí. día lo detesto. Ok. Además, hoy día yo hago chistes la gente que lo hacen. Ok. Sí. Chévere. ¿Cómo o por qué entras al mundo de la espiritualidad? ¿Sí? Si ya me está yendo bien, estoy teniendo resultados económicos, listo, ya dejé este negocio, empiezo el de Latinoamérica, que no sé qué empezaste después acá. Ujú. Bueno, también, ¿qué empezaste acá y cómo empezaste como Ok. en este mundo Ok, espiritual? mundo espiritual, Santi, yo siento que a veces viene desde la necesidad, Ujú. porque a veces uno obtiene ciertos resultados financieros y se da cuenta que, ¿y qué más? Ok. Sí, es como, bueno, te hiciste $1.000.000, pero ¿qué cambió? Nada, cambió algo en tu cuenta bancaria, pero eso no te refleja nada en ti. Ok. Porque a veces anhelamos mucho una cifra y llegas ahí y no pasa nada en tu Sí. vida. Sí. Si ayer has tenido 980.000 y hoy día tienes 1.010.000, no cambia absolutamente nada en Sí. ti. ¿Sí? Por ende, ahí uno empieza a cuestionarse qué pasó, Mm. dónde Claro, se sí, todo el perdió la juego era- traducción. Sí, el juego era el millón. Así Llegué. es. Y no pasa nada. Ok. No es que tengo mejores amigos, Mm. no es que me siento superior, no es que Mm. me siento mejor, no subió mi autoestima. Ujú. Además, en Latinoamérica no puedes ni decirle a nadie. Ujú. Sí, porque en Mejor algún no. país puedes decir y brag que dicen, pero Sí. la idea no es esa, Sí. ¿sí? Yo creo que ahí uno parece dije, cuando uno sale de balance y obtiene ciertos resultados en algo, puede ser que es espiritualidad que te devuelve a balance, puede Ok. ser, ¿sí? Como, ok, no era todo eso, Sí. ¿sí? Y cuando sueltas, Ujú. cuando te desapegas, de ahí Ujú. cosas empiezan a fluir mucho mejor, Ujú. ¿me entiendes? Ujú. Porque muchas veces es el apego que nos está frenando. Cuando queremos algo demasiado y lo soltamos y cosas empiezan a fluir. Sí. Por ende, ese fue creo que la razón, porque también vi a personas que estaban muy bien financieramente, pero miserables, Santi. Y en Nueva York es muy común. Ok. Miserable de miserable. Sí. Se pelean con taxista, weón. Como Sí. que, ay, taxista, párame aquí. No puede parar, le pone 20 metros más adelante, porque en Nueva York es mucho carros y a veces taxista, más que conducen como locos, no llega a frenar ahí. Sí. Y se peleaban, Ok. querían que a muerte con taxista por 10 metros que le toca caminar. Ujú. ¿Me entiendes? O tonterías así.
Y ahí me di cuenta que sí, uno es mejor buscar un balance, porque todos que tú, cuando hablas con cualquier persona que ha obtenido una riqueza grande, siempre regresa a espiritualidad. Siempre regresa a agradecimiento desde Dios. Si tienen familia, lo siguiente que quieren es que su familia sea bien. Al menos nosotros que venimos de esa parte del mundo, nuestro pensamiento es dar a nuestros hijos opciones, pero no dejarle riqueza. Como opciones como, mi hijo, puedes estudiar, puedes comprarte propiedades o puedes hacer un negocio. Te tengo la plata, ¿cuál de los tres eliges? Ah, no, quiero estudiar. Ok, ahí está la plata, hasta la vista, baby, me avisas cómo te va en la vida. ¿Sí? Porque también algo que he visto en términos de crianza latinoamericana, Santi, es que acá, primero voy a decir cosas que no debería hacer, no son popular opinion, pero lo voy a decir, porque es el que yo creo. Acá mayoría de mujeres que se divorcian, se enamoran en sus hijos y lo amarran y no lo sueltan, marica, lo destruyen la vida de los hijos. Digo lo destruyen porque lo tratan de ponerle una burbuja que los niños no fracasen, y eso es lo peor que pueden hacer. Porque sí, como ser humano tenemos que fracasar. Río empezó a caminar hace 2 semanas. Todo el tiempo, se sube, se cae, se levanta, se cae, camina 3 pasos, se cae, camina 5 pasos, se cae, empuja su carrito, se cae, no se cae sin eso, no se pega eso. Fracasos temporales es parte de evolución de ser humano. Y acá las madres tratan de evitar eso a los niños, le quitan ese lujo. Por ende lo hacen dependientes. Parece aquí es muy común. La gente a los 35 o 30 viven con sus padres, donde en Estados Unidos a los 18 la patada, da la vuelta, patada en el culo y afuera. ¿No? Por ende, yo como que tengo todavía pensamientos de europeos tratando de balancear, porque también aquí he visto el otro extremo, ¿sí? Y también se le cuesta a veces las mamás de conseguir pareja, porque se aferran y se esconden atrás de sus hijos, que no es justo tampoco dejar de vivir por ellos, porque en la vida siempre va a haber un hombre que lo acepta con los hijos y todo. ¿Sí? Bueno, ese es un side note que siempre comparto de acá, que me choca. Pero y siento verdad que es un daño fuerte. Daño a la sociedad, porque al fin la mamá es que cría al niño. Y están criando gente débil al final. Claro. Que cuando en algún momento ella no esté presente, no va a saber qué hacer. Santi, si yo no dejo Río caerse ahora, que es 1 año y 7 meses, no, 1 año y 5, 4, no sé, 17 meses, 1 año y 5. Caída de aquí abajo no le duele, porque es una altura muy baja. Pero mañana cuando está a 1,95 m, 2, y recién ahí empieza a caer, caídas ese te duele. Por ende, la vida es perfecta, el universo es perfecto, pero nosotros le quitamos la perfección tratando de forzar los cambios, no porque ellos lo quieran, por nosotros, por nuestros huecos emocionales. ¿Sí? Y ese lo he visto muy en Latinoamérica. Cuando pasé a Perú, mira en Perú qué me pasaba. Llegaba yo a una reunión, a una fiesta de alguien. Yo tenía en esa época como 28 años, 27, 28, lo que sea. Me decían, hola Corab, ¿cómo estás? Ay, qué chévere que tienes tu empresa. Oye, ¿tú crees que podrías conseguirle trabajo a mi hijito? Yo, sí, claro, sí, cumple, y si necesitamos a alguien con esas habilidades, claro que sí. Cuéntame un poquito de tu hijito, ¿qué hace? No, que él ha ido a trabajar en Estados Unidos en invierno, cositas así. Ah, ok, ¿qué edad tiene? 34. Hijito, a los 34 yo tenía 28. Y yo decía, esa señora me toca como que me habla como yo pensaba que tiene 18. 18, claro. Sí, o uno pensando un niño que recién está empezando en la vida y todo. Hijito, yo en mi cabeza, ¿qué hijito? No esa vaina, que ese señor mayor que yo, y tú quieres que yo lo babysit. No, pues. Pero ¿me entiendes? Como ese sobreprotección, creo que hace mucho daño. Mucho daño. ¿Sí? Y esa es la razón por qué a veces, por ejemplo, llego yo a Latinoamérica y sigo teniendo resultados en lo que haga. Porque ellos no me enseñaron eso. ¿Me entiendes? Sí. Eso. No sé por qué conté eso, pero creo que tuve que decir y se dijo. Suma. Una vez más, yo aquí nos entregamos y lo que venga. Me encanta. Corao, y vamos llegando al final, triste final. Maldita sea, siempre tengo muchas preguntas. Yo procuro que esto dure 1 hora. Y yo no sé hacerlo preguntas y responder corto. Yo no sé, ni que me quiero cuesta por español. No. Porque yo no puedo ir al grano porque la gente no me entiende. He tratado y la gente está...
No, pero... Como que no te entendí nada. No importa. Y no, y la idea es que no sean preguntas cortas, sino que de verdad lo que sea y todo es perfecto. Ya Así está. es. Voy a hacer una pregunta más de estas, mías, y ya pasamos a la partecita final del podcast. Lo que quieras. Y maldita sea, es que entramos a la parte que es la más chévere, pero bueno. Hablaste de campos energéticos, vibración Sí, y un poquito de ese ego que sí, muchas veces sí. tenemos. Hoy en día, que el Corap de hoy, ¿qué piensas de los campos energéticos, de la vibración, de esta vaina que suena como mística y rara y hippie y extraña, y el ego? ¿Qué opinas y qué consejo o con tu perspectiva de vida y tu experiencia de vida, qué puede hacer como para uno llegar a eso? O sea, yo creo mucho en la vibración y creo mucho en la Ujú, energía. Tengo tatuado Sé feliz y vibra alto, ujú, ¿sí? Pero creo que a mucha gente le puede servir como que uno escucha mucho como, no, vibrar alto, ¿qué es esa mierda? ujú, ¿Sí? O ser más espiritual, ¿qué es esa mierda? ujú. Entonces, hoy, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Ok. Vibraciones, yo creo que es, no que es verdad, es casi científicamente lo han Ujú, comprobado que vibración, ¿sí? Y el hecho que científicamente está comprobado que nosotros somos energía, ujú. sí, hasta la parte física que nos vemos dicen que el microscopio, o un microscopio, ¿cómo se dice? Microscopio, sí. Se ve como una energía Sí, moviéndose a cierta velocidad. Ese es algo que no lo podemos negar, sí, ¿sí? Así que desde ahí, desde la promesa científica, nadie lo puede negar que no somos como campo de energético, sí. ¿sí? Ahora solo es cuestión de tú, porque como dicen por ahí, para cambiar algo, tienes que acknowledge, Reconocerlo. ¿sí? Son tres A's, espera, se que me perdí, que ese lo habla Jay Shetty bastante, ¿sí? Sí. Acknowledge, reconocer, accept, Aceptarlo. aceptarlo y accionar, Ok, ¿sí? Por decir, chévere. si tú te estás sintiendo mal, Ujú. ese es según las personas que hablan de vibración, por ejemplo Bob Proctor, que yo Sí, sé que tú eres fan de Bob Proctor, sí, Bob Proctor habla mucho de eso, sí, ¿sí? Y él te dice cuáles son las emociones en vibración baja, sí, ira, enojo, molestia, lo que sea, ¿sí? Tristeza, todo. sí. Y es primero que uno tiene que acknowledge o aceptar o reconocer, es que, hey, me siento mal, muy probablemente según que están hablando de vibraciones, estoy vibración baja, Ujú, ¿sí? ujú. Y una vez cuando los reconocemos, tenemos que aceptar Ujú, que sí es mi culpa, ujú. ¿sí? Porque Hacerte esa es la otra responsable. cosa, hacerte Ujú, responsable. Porque, no, pero yo soy así por eso. Soy así por el presidente del país. No, un presidente ujú. no sabe ni que existes. Sí, ¿Me entiendes? sí. Y ese es, por ejemplo, en Estados Unidos ahora es un concepto en emprendimiento hasta más allá que es Extreme Responsibility. No sé si lo has Ok, escuchado. no. Porque es responsabilidad y nuevos emprendedores están tomando Extreme Responsibility. Y ese lo Responsabilidad explica extrema. Tom Billio. Ok, Él sí, dice, sí, sí. si él dice, por ejemplo, Extreme Responsibility es, imagínate que estamos caminando aquí, en andén, Sí, y un carro se sube y nos choca. sí. Alguien que tiene responsabilidad extrema no dice, maldito carro porque se subió en andén. Ok, Se hace la pregunta, ¿por qué yo estoy en andén? ¿Por qué no lo vi el carro a evitarlo? ok. ¿Me entienden? Incluso No eso es mi culpa, así responsabilidad. es. Ok, ok, Es ok. como que el rayo del sol, del trueno me pegó. Sí, Carajo, ¿por qué estaba ahí yo? ok. No decir, ay Dios, ¿por qué me odias? ¿Por qué estuve yo ahí? Chévere. Obviamente no es fácil vivir en esa responsabilidad extrema, pero que es Ujú. un buen concepto de tenerlo ahí. Sí, ¿Sí? Y obviamente, ok, lo reconocemos, aceptamos, oye, yo estoy vibrando aquí, yo estoy sintiéndome mal, y ese es un comportamiento constante que Anthony Robbins lo llama emotional home, casa ujú, emocional, ujú, donde vives mucho tiempo. ujú. ¿Sí? Si te das cuenta, yo mezclo conceptos. Me encanta Sí, poder encajar varios conceptos en una cosa. sí, Y si ya lo acepté, ahora tengo que accionar para cambiarlo. sí, ¿Sí? Es como un adicto de algo, sí, ¿no? Acknowledge, acéptale que eres adicto, ¿sí? Dude, a veces somos adictos a tristeza, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú dijiste algo. Cuando uno se hace víctima y cuando a veces obtiene reconocimiento o algo, cariño sí, o lo que sea que estás buscando. sí, Por ende, por ejemplo, hay personas que diciendo, mamá, me siento mal. Ay, hijito, venga, te cocino, quédate conmigo, te apapacho, la vaina que hacen. sí, Significa que cada vez que necesitas amor y conexiones, que es una de las necesidades básicas de ser humano, tú estás siendo vibrando ahí. sí, Por ende,
cuando lo reconoces y aceptas, empiezas a cuestionar, decir, oye, ¿será que soy tan huevón que lo estoy haciendo por cariño? Sí. ¿No podría estar feliz y recibir cariño de mi mamá? ¿O tendría siempre que victimizarme? ¿Sí? Sí. Y accionar obviamente cuando quieres cambiar. Pero si haces los primeros dos, muy probablemente sí vas a querer cambiar. Pero si no lo haces, no vas a saber qué cambiar. Porque muchas personas andan en la vida, Santi, culpando todo lo demás Sí. y nunca ellos mismos. Por ende, ellos también, yo a veces siento que no saben que hay cosas de cambiar. Sí. ¿Sí? Así que ese es tema de vibración, yo creo. No estoy hablando tanto del parte espiritual de vibración, sino del parte práctica, Sí. que a veces estamos usando esas vibraciones bajas para obtener esas emociones, para obtener algo. ¿Sí? A veces lo hacemos con nuestra pareja constantemente. También. ¿Sí? Porque hay parejas que, por ejemplo, una pareja que es overachiever, que es una persona que la rompe en las cosas, trabaja en una oficina o tiene un negocio, le va bien y todo, y tú te estás sintiendo quedar atrás, tú sientes de obtener ese reconocimiento con, ay, me siento mal, Sí. no sé qué pasa conmigo, y esas personas reaccionan a eso. Sí. ¿Sí? Y ahí se ponen como salvadores. Ay, venga, venga, yo te voy a ayudar, tranquilo, no eres... ¿Sí? Y yo te hablo de esa experiencia. Muy probablemente yo la he hecho en algún momento. Sí. No sé en algún momento en particular, pero puede ser que sí. Ok. ¿Sí? Porque todos somos humanos. Al fin, creo que todos vivimos todos esos procesos, a contar que vienes de una familia que es espiritualmente tan bien que te guían desde inicial. Pero yo no me he pasado por eso. Sí, son casos Muy poquitos. son poquitos. Sí. Ok. Nos Me quedan quedan 8 horas. Deberían quedar 8 horas, me quedan muchas preguntas sin resolver, tengo muchas preguntas y muchas cosas que he notado, pero bueno, vamos llegando al final. Y al final del podcast, cada invitado, y ahorita lo vas a hacer, deja una pregunta, Okay. ¿sí? Una pregunta que yo no he leído, no tengo ni idea qué pregunta es. Okay. Eh, ¿Yo le voy a hacer la pregunta? Entonces, te voy a decir un invitado anterior que la dejó escrita. Ok. Yo te voy a ¿Y hacer tú le lees eso? O sea, yo te voy a decir en este momento qué preguntaron a alguien de los que ha venido. Sin saber a quién lo van a preguntar. A ti. ¿Sabiendo que yo voy a estar? O sea, no. Ellos, Yo te voy a- ellos dejaron preguntas sin Exacto, saber quién va a estar. viene. exacto. Chévere. Y tú al final vas a escribir. O sea, ahorita escribes y Una no pregunta. sé a quién le va a tocar. Ok. ¿Ya? Entonces la pregunta que te toca a ti es, si pudieras cambiar algo de tu proceso, ¿qué cambiarías? Uy, esa es buena pregunta. Si podría cambiar el proceso. Primero, yo he aprendido Mira, de... creo que eso es de Alexa. ¿A mí? Sí, creo que estás de Chévere. Alexa. O sea, ella no Te voy a sabía. decir por qué me hiciste esa pregunta. Claro, ella no sabía que venías tú. Pero mira Chévere. mira qué causalidad. Chévere, Ok. chévere. Alexa está en gira ahora, creo, en Sí, Chile. la Chévere. está rompiendo, Sí. Primero que todo, Santi, muchas veces cuando tú hablas con personas a su cierta edad Ujú. y que han podido experimentar bastante la vida, porque yo siento, a mí me encanta una frase que dice, deja de vivir el mismo un año por 70 veces y amarlo vida. No entendí. Deja de vivir el mismo año 70 veces y amarlo ok. vida. Ya. Ujú. ¿Me entiendes? Como Sí. que nunca cambiar nada. Sí. Por Eso no es ende, vida. no es vida. Sí. Estás viviendo el mismo año, Sí. el puto año, Sí. ¿sí? Y muchas Sí. veces la gente entra en esa monotonía. Sí. Y uno a veces tiene que esforzarse de ponerle chispa a la vida, porque monotonía es que mata, Sí. ¿sí? Por ende, yo personalmente, como te dije, he aprendido a amar el proceso, Sí. hasta más que el resultado. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué he aprendido eso? Ojo, no siempre he estado así. Sí. Probablemente cuando tenía 23, si tú me dirías, Corab, te doy 10 millones de dólares para que mañana lo tengas y no aprendes ni mierda, y le diría, dame la Venga. plata y ya, Sí. me desaparezco. Sí. Pero hoy día, 20 años después, es otra forma de pensar. Sí. Por ende, cuando uno pone una meta, Santi, y quiere lograr algo en la vida, lo que sea, Sí. uno se pasa 98-99% de tiempo en el proceso y 1% en celebración. Sí. No importa qué es. La meta más grande, ganar el mundial en fútbol. Ujú. Celebras un día, 2 días como Messi, Sí. tercer día Ya. eres el mismo. Sí. Mismo esposo, el mismo padre, mismo hijo, Mm. ¿sí? Por ende, si uno no disfruta el proceso, no hay chance que logra la meta. Ujú. Por ende, que uno debería cambiar en la vida es como que aprender a disfrutar ese proceso. Ok. Donde hoy día vivimos en la generación microondas que nadie quiere procesos. Sí. Sí, todos es como que, pero no Resultados, hay claro. aplicación por eso, claro. Sí. Sí. Por ejemplo,
es comprobado que si tú haces, ¿cuántos podcasts vas? Este es el 7. Ok. Si llegas a 100, Sí. solo 2% de podcasters del mundo llegan a 100 episodios. Ok. Por decir, estás en top de los tops. Sí. ¿Sí? ¿Vas a vivir el proceso de 100 podcasts o no? Sí, 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 claro. ¿Sí? Hablamos de Lewis House. Sí. Es solo eso, disciplina, nada Sí. más. Nada más, no hay nada extra ahí. Sí. ¿Sí? Por ende, que quiero decir es que en vez de tratar de cambiar el proceso, yo siento que mayoría deberíamos aprender a disfrutar el proceso. Sí. Pero todos también tenemos áreas que no disfrutamos tanto Sí. Durante ese proceso. durante ese proceso. Sí. ¿Ok? Sí, porque puede ser que yo disfruto proceso de gimnasio, puede ser que disfruto proceso de negocio, puede ser que disfruto el proceso de, no sé, otras áreas de la vida. Pero puede ser por ejemplo, a mí me cuesta mucho en la vida social, Santi, rodearme con gente que no tienen las mismas creencias. Ok. Y me cuesta cada día más, como que no puedo. Ujú. Me frustro, siento pérdida de tiempo y no es chévere. Ujú. Debería también ahí estar con ese mismo, disfrutar el proceso. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Por ende, todos tenemos algún área que tenemos que aprender a disfrutar el proceso. Así que no estoy respondiendo la pregunta porque yo siento que si no sería ese trayectoria de mi vida, no sería la persona que soy. Sí. ¿No? Todo, buenos y malos y fracasos y lágrimas y sudores y todo, nos han traído donde estamos. Sí. Sí, es como el universo está perfecto. Si no tratamos nosotros de distorsionarlo para cambiar el proceso. ¿Sí? Esa sería yo como que mi respuesta. Ok. Tremendo. Evité la pregunta, pero Pero ahí va. ahí va. Está bien, chévere. Ya, una mía rápida y es, tú has estudiado un montón de cosas. ¿Cuál ha sido lo más chévere que has estudiado? O sea, es que se me ocurrió la pregunta cuando estabas hablando de Tony Robbins, no sé si has hecho todo el proceso, digamos, de Tony Robbins, The Power Within, The With Destiny, Mayoría no sé de qué. cosas, sí. Pero pues no solo has estudiado Tony Robbins, has estudiado mucha gente. Sí. ¿Cuál es alguno que tú digas, pucha, este para mí fue el más chévere? Para mí Anthony Robbins ha sido Sí. en una época, ¿sí? Solo que hay un concepto que se llama Power versus Force, Ok, poder versus fuerza, sí. ¿sí? Sí, Poder es donde tú actúas desde abundancia, sí, desde vibración, y fuerza es donde tú tratas de forzar cosas desde el ego y desde de la mente, sí. ¿sí? Yo lo veo así, una es desde corazón, Ujú, otra es desde la mente, sí. ¿sí? Y El poder es el corazón, la fuerza la es mente. Sí. Muchas veces en la vida queremos forzar cosas y de jóvenes forzamos Sí. negocios, forzamos relaciones, forzamos casi todo. Sí. Uno es joven, está muy bruto y cree que puede empujar el mundo solo, ¿sí? Sí. Y con edad empiezas a aprender a usar el poder, Sí. ¿sí? Usar esas vibraciones, esa abundancia del universo hacia tu favor. Y yo siento que Anthony Robbins me ayudó mucho para crear muchas cosas con fuerza, Ok, ¿sí? ok. Hoy día todavía admiro a Anthony Robbins por todo que enseña, pero a veces como que hay cosas que digo, pucha, pero eso es muy fuerza, no es Ok. tanto poder. Ok. Y Anthony Robbins también, hoy día su filosofía está mucho más espiritual que antes. Cambió un montón. En ¿no? últimos 10 Sí. años ha cambiado demasiado. Sí. Que yo lo escucho y le digo, no puede ser, Sí. ¿sí? Porque él también tiene una mujer muy espiritual, Sí. ¿sí? Ese también a veces Chévere. impacta. Y él lo dice harto, ¿no? Él dice como la forma en la que me posicioné en el mercado fue a punta de fuerza y de ser Así es. disruptivo y decir los Así psicólogos es, son una sí. mierda y hoy en día no lo haría. Chévere. Pero ese creo que cuando uno encuentra, pero también a veces lo decimos después de llegar a ciertos resultados. Claro. Pero puede ser sin fuerza nunca llegaríamos Sí. ahí. Porque si uno está sin experiencia, sin fondos, y dice, no, pues voy a esperar que el universo me lo da, no es tan No lo fácil. Sí. ¿Sí? Chévere. No, me encantaría hablar mucho más de esta dualidad, de muchas cosas más. Corabi, estamos llegando ya al final. ¿Qué consejo le dirías a la gente? El consejo que más me apasiona hoy es hablarles, Santi, de finanzas, la gente, de su dinero. Okay. Especialmente en Latinoamérica, porque aquí yo amo Latinoamérica. Sinceramente, como yo pienso que Colombia es mi casa y todo el resto es donde voy. Okay. ¿Sí? Sí. Y es raro porque la gente me dice, pero la verdad, Cora, ¿lo crees o lo dices? Tú puedes preguntar a mi esposa Mari y Sí. yo cuando estoy en Kosovo le digo, cuando vamos a la casa, ella me dice que estamos en tu casa. Le digo, no, cuando vamos a Colombia, Sí.
Sí, como hago referencia a Colombia como mi casa, tanto que me gusta, me encanta cultura latina, cultura colombiana especialmente, que lo conozco más que todas, Sí, y, pero también es muy emocional, Santi, sí, y muy altos y bajos. Y el mundo financiero, la vida financiera, es contrario a emocional, sí, es poder ser frío como un robot, como cumplir reglas. sí. Y mi recomendación es que la gente que esté, no importa qué edad tienen, que le den importancia porque también vivimos en un mundo que el área financiera es muy, muy importante. Sí, ¿Sí? Y si te das cuenta, yo vivo mucho en parte espiritual. sí, Así como no mencioné dinero en ningún momento en sí, ese 1 hora y 20 minutos. sí. Pero sí, pero sí siento que es importante controlar eso. Porque culturalmente acá reacciona una emoción. Y cuando emoción se mezcla con finanzas, siempre vas a perder. Ujú. ¿Sí? Por ende, mi recomendación a todos ustedes es que aprendan las bases de finanzas y sean como disciplinados para no caer en la trampa de emoción, porque cuando emoción se va, la deuda te queda. Mm. ¿Me entiendes? Me gustó. Muchas veces gasta Me uno gustó con porque lo he emoción. vivido. Uno gasta con emoción, pero la deuda no se desaparece luego. La deuda se queda contigo. Ok. ¿Sí? Y es muy importante porque también vivimos un mundo muy superficial en hoy día. Sí, No es mundo superficial, el mundo es como siempre ha sido, sí, pero redes sociales lo hacen muy superficial. sí. Y uno se compara. Ah, no, que él compró lo último Apple Watch, que él tiene el último iPhone. Ay, que no es que él tiene plata porque no tiene el último eso. Y uno empieza a vivir tanto por lo demás Mm. y reacciona a eso que a veces daña su propia vida financiera. Así que yo me encanta, yo hoy día lo veo como un bocado, como calling, Como un llamado. llamado Sí, de educar gente financieramente. Y me encanta eso. Habla la gente de finanzas, como que no, que espera, que no gastas todo, que no, si no estás ganando suficiente tienes que ganar más. sí, Y porque me he dado cuenta que se resuelven muchos problemas. No digo todo, porque la vida tampoco no es todo financiera, pero bastante. a 80-90% Sí, de problemas uno resuelve con dinero. sí, ¿Sí? Hasta Dios no quiera algo está mal de salud. Cuando tienes un prepagada buena en Colombia, te tratan aquí en Bogotá mejor que en Estados Unidos. sí, sí. Y cuando tienes que ir mediante EPS o ir mediante el gobierno, que no sé cómo se llama ese sistema, eso es una mierda. Ujú. ¿Me entiendes? Cuando la gente a mí me hablan, sistema de salud colombiano, y ellos me hablan desde parte de gobierno o de EPS, y yo que he vivido desde parte con prepagada, no me hace sentido. Digo, Sí, pero no sé, ¿me sí. entiendes? Por ende, ese sería como una recomendación a todos ahí que están conectados. Y no importa qué edad tienes, nunca es tarde. Créame, en 3 a 5 años puedes ponerte muy bien. Y ese es como mi calling hoy día, que no sé cómo lo estás diciendo en español, llamado. Sí. Siento que ese, como la gente necesita en eso. Poderoso, poderoso. Corabi, ¿te unes a la revolución? Obvio que sí. Bien, carajo. De verdad fue un episodio tremendo, tengo mucha información. Yo sé que todos mis invitados van a tener que volver porque tengo muchas preguntas y me encantaría aquí durar 10.000 horas, pero en algún momento todo se tiene que acabar. O lo hacemos en Las Vegas. O lo hacemos en Las Vegas, me gusta, me gusta. Sí. Suena bien. Ok, Corabi, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación, por traer toda esta sabiduría a este podcast y espero que a la gente le sirva muchísimo, seguro sí. A mí me sirvió infinito y muchas gracias, amigo mío. Gracias por tenerme acá, Santi. Una bendición estar acá. Eso fue un capítulo más de Me uno a la revolución. Chao, chao.